Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado 30 de mayo. Se acabó mayo, Pepe. Sí. Muchas fiestas en el mes. Ya estoy empezando a dudar de ti porque cada vez que hay marcha, vienes sin saco. Lo traigo, es blanca, pues si le cae al blanquiazul, ¿verdad? Al blanquiazul. El Sí. blanquiazul. Hoy vamos a hablar del tema pues, que está ya en la agenda nacional, ya no nomás en Chihuahua, sino en la agenda nacional. La crisis constitucional y lo política en Chihuahua y Sinaloa. ¿Cómo está después del llamado CIA-Gate? Esto ha ido incrementándose y pues ya hoy están aquí líderes panistas para apoyar a María Eugenia Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, en un evento ahí en Expo Chihuahua, a ver cómo está de asistencia, ¿no? Yo creo que sí, Sí, van a la 1 de la tarde. a la 1, sí. Esperemos que ahí se vislumbre ya una estrategia clara de la oposición, ¿no? O si no del PAN, por lo menos. Agradecer al doctor Adrián Jaques, él es experto en Derecho Constitucional, es cliente frecuente ya aquí de Réplica. Bienvenido, doctor, este sábado. No, muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Pepe, por la oportunidad de poder participar con ustedes en esta serie de reflexiones que, como tú lo señalas, pues realmente ya significa un parteaguas entre la oposición y el gobierno de Morena, con muchísimos elementos que vale la pena platicar y tratar de clarificar hacia el auditorio. Ahora, en los eventos del 18 y 19 de abril, agentes de la CIA participan en el desmantelamiento en encontrar el narcolaboratorio aquí en el estado de Chihuahua. ¿Qué artículos de la Constitución se vulneran y cuáles son sus efectos en leyes secundarias también? Mira, aquí es bien importante señalar, primero, tenemos ya la claridad por la declaración del propio gobierno de los Estados Unidos que había que hubo 4 personas que participaron en este operativo, que también hay que recalcar que fue un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General del Estado, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Genera entonces esto todo un revuelo sobre cuál es la calidad con la que estaban agentes extranjeros trabajando en este tipo de operativos. Lo primero que tenemos que señalar es que nos damos cuenta de que fallecen 2 personas junto con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, lo cual es una situación sumamente lamentable. El propio gobierno de los Estados Unidos reconoce a sus connacionales y entonces aquí empieza una serie de situaciones y de señalamientos que me parece que lo más sencillo es poder ir descifrando de quiénes son las responsabilidades. Para esto se instruyó por parte de la gobernadora del estado la comisión investigadora. Con posterioridad, la Fiscalía General de la República atrae estas investigaciones y hasta el día de hoy no tenemos el conocimiento de cuáles son ni la calidad con la que estaban trabajando estas personas en territorio nacional, quiénes le permitieron la entrada, en qué calidad ingresaron, si por medio de pasaportes diplomáticos, si por medio de oficios de la embajada, o como turistas, o ilegalmente, porque también nosotros debemos de recordar que si ustedes vienen del Paso, Texas, pues no hay quien te revise tampoco tus documentos migratorios. Les interesa más ver si traes alguna chuchería o si te excediste en el presupuesto en Ross, en Burlington o en Target, que preguntarte cuál es tu calidad. Y al fin y al cabo es por la pura fisonomía. Si no pareces un norteamericano güero, etcétera, no te piden absolutamente nada. Entonces, estas son las primeras incógnitas que nosotros tenemos. De ahí entonces pueden derivarse en una serie de irregularidades, de no cumplimiento de la norma, que tiene que ver primero con una falta de autorización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, del gobierno federal, sobre la calidad de los extranjeros. Y también puede haber entonces una serie de incumplimientos a la norma, específicamente a la Ley de Seguridad Nacional, en las cuales
las autoridades pueden no haber cumplido con los requerimientos, en lo cual desde mi punto de vista derivaría en responsabilidades administrativas. Pero a mí me parece que no se configura ninguno de los delitos que se han estado señalando, más siento yo como una arenga política al de hablar de traición a la patria, pues que lo han hecho en un símil político como el vendepatrias y el traición a la patria. Sin embargo, en los códigos penales y la impartición de justicia en materia penal, pues no deja margen ni a la analogía ni a la mayoría de razón. Es decir, cometes la conducta, serás juzgado. No cometes la conducta, no puedes ser juzgado. Inclusive las mismas leyes no especifican con claridad qué es actuar en una operación policíaca o de investigación. Porque si venían en calidad de observaciones también hay muchas dudas o sea, venían acompañando, pues hay muchas dudas que si realmente eso se considera operación o no, ¿verdad? Y ahora, tampoco es una cuestión novedosa. Por ejemplo, en el caso de la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas y su tráfico, mejor conocida como la DEA, que fue fundada a principios de los 70s, pues ha reconocido una serie de operaciones conjuntas con el Estado mexicano desde entonces. Es decir, estamos hablando de más de 50 años de operaciones conjuntas entre el gobierno mexicano y agencias estadounidenses, que puede ser la CIA o específicamente la DEA. Incluso tenemos el caso que ha sido muy famoso, del caso de un agente de la DEA infiltrado en los cárteles mexicanos, el de Enrique el Kiki Camarena, a principios de los 80s, con posterioridad, y basta navegar un poco por internet para darnos cuenta que también son políticas establecidas de manera conjunta, incluso de manera tripartita, como es el caso de las iniciativas Mérida, que si nosotros ponemos en nuestro buscador Iniciativa Mérida, nos damos cuenta que son acuerdos entre los presidentes de la República representando los poderes ejecutivos, en los cuales hay intercambio de información, capacitación, instrumentos como helicópteros, armamento. Es decir, existen estas cooperaciones, son algo normal, y no solamente para México y Estados Unidos. Existen las agencias internacionales que precisamente tratan de conjuntar esfuerzos para combatir un mal mayor que ahora las organizaciones criminales pues ya no respetan las fronteras, y lo vemos en Asia, lo vemos en Europa y por supuesto en el continente americano. Es transnacional el problema ya, ¿no? Pero la Fiscalía General de la República, doctor, citó a declarar a la gobernadora Campos el pasado 27 de mayo, hace unos días. ¿Qué efectos jurídicos tiene que una gobernadora en funciones sea llamada como testigo ante el Ministerio Público y se violentó la ley? Mira, a mí me parece que todas las personas en México tienen la obligación de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, pues tenemos, por la función que desempeñan, una serie de requisitos que cumplir para preguntarle a ciertas personas. Es el caso particular de aquellas personas servidoras públicas en nuestro país que tienen una protección especial constitucional que se llama fuero. Que es el 111, ¿no? Sí, entonces esta protección se da precisamente para evitar presiones, para evitar una serie de condiciones en las cuales se cumplan ciertos requisitos previos. Aquí lo que me parece que es un grave error de la Fiscalía General de la República es que se cite de manera personal, cuando estos servidores públicos, no solamente la gobernadora del estado, sino los diputados, los senadores, los integrantes del Poder Judicial Federal, los integrantes del Poder Judicial local, los legisladores locales y según las constituciones locales, algunas otras personas gozan de esta protección constitucional, en la cual entonces la Fiscalía tendría que requerirles de manera puntual cuál es la información que les interesa obtener, y lo pueden hacer por diversos medios. Uno de ellos es el cuestionario y que estas personas contesten por escrito. A mí me parece que cometen un error garrafal
al momento de hacer un citatorio con una serie de imprecisiones procesales. ¿Y esto por qué me parece que es grave? Porque es la Fiscalía General de la República la que tiene el monopolio de la acción penal. No es como que una ocurrencia de que le pasaron a un pasante, o como dice ahí, Pues, mi primera chamba, más como o para menos. equivocarme. El texto. No, el que está a cargo de esa investigación sacó su carrera en un día. Sí, se tituló recientemente. La verdad es que es una carrera meteórica la que ha tenido un recién egresado. Yo he sido profesor de la Facultad de Derecho durante más de 20 años y a pesar de tener alumnos y alumnas sumamente brillantes, no he visto a ninguno que haya tenido una carrera meteórica como para llegar a ser su procurador de la Fiscalía General de la República, a una persona pues recién titulada. La verdad es que Ahí están los resultados, ¿no? Sí, y entonces hay una serie de errores, la verdad, así como de primaria, con todo respeto a los estudiantes de la primaria, en la cual tiene que ver con una serie de requerimientos en la cual no se toma en cuenta esta calidad de la gobernadora y sobre todo con una serie de imprecisiones sobre qué era lo que tenía que acudir a Ciudad Juárez, y por eso es que la gobernadora, me parece de manera adecuada, acude ante las oficinas de la Fiscalía General de la República en su sede en la Ciudad de México. Y llega y lo que dice la gobernadora es: solicítenme la información conforme al marco jurídico, no sobre a lo que se te ocurra. El abogado Gila hablaba de unos artículos que estaban soportando el citatorio, que no tenía nada que ver y que eran los artículos que se usan cuando están Para los imputados. Para los imputados. Sí, es que dice que si puede concurrir acompañada de su defensa jurídica o el Estado le proporcionará esta asesoría. Eso se hace para quienes están imputados. Y según la propia narrativa y las expresiones de la Fiscalía General de la República, pues la gobernadora iba en calidad de testigo, también refrendado por la propia presidenta de la República desde su púlpito mañanero. Y ahí, doctor, para cerrar este tema, porque traemos 3 temas. Este es el de la CIA, lo que pasó ahí en la Sierra de Chihuahua, ¿no? En el Pinal. ¿Cómo se queda ese caso? O sea, ya fue la gobernadora, entregó... No, pidió pues el cuestionario. ¿Qué queda ahí? ¿Qué sigue? Siguen muchas cosas porque la Fiscalía puede volver a requerirle a la gobernadora, esperemos ahora sí lo haga conforme a derecho, una serie de informaciones. Que se lo den a un pasante, a lo mejor queda mejor. Probablemente, me parece que al menos con acceso a internet, para que ya pueda procesar por medio de las inteligencias artificiales medianamente un citatorio. Y aquí pueden seguirle requiriendo porque recordemos que es la Fiscalía quien tiene la obligación de integrar esta carpeta de investigación. Entonces va a integrar su expediente, lo que antes era una averiguación previa, para obtener y tratar de descubrir y deslindar responsabilidades que posteriormente tendrá que elevar ante las diversas autoridades. Sería un grave error, siguiendo el desconocimiento de la propia Fiscalía, que acudan directamente hacia un tribunal, porque precisamente por esta protección especial tendrán que iniciar una serie de procedimientos para poder inculpar a la gobernadora. Aquí hay algo bien importante. Mientras la gobernadora esté en su cargo, no pueden iniciársele integraciones de carpetas, porque esto violentaría entonces el fuero constitucional. Jáuregui ya compareció, el exfiscal, ¿verdad? Él sí compareció en Juárez. Él sí compareció en Juárez. Él, al momento de renunciar a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General del Estado, perdón, pues él entonces deja de tener esta protección constitucional. Y me parece que de una manera sumamente responsable, pública, serena, acude, porque pues el que nada debe, nada teme. Y además que me parece que sí es una cuestión donde tienen que poner atención, debido a que no es la primera vez que las fiscalías puedan cambiar la calidad de testigo a imputado. Entonces me parece que la comparecencia y dar la cara no solamente del exfiscal César Jáuregui, sino también de pues cerca de media centena de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, también el exfiscal
Suani quien ya acudió a la fiscalía y pues desconocemos si han llamado también, en este caso, a quienes deben tener la responsabilidad del cuidado según la Constitución, como son de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de la Defensa, e incluso la propia Presidenta de la República, porque al fin y al cabo, pues es el gobierno federal quien tiene la obligación de cuidado sobre las actividades de extranjeros en México. La gobernadora, no hay pasaportes ni visas estatales, aunque de verdad deberíamos de cuidar y de pedir así el resguardo de nuestras fronteras, quizás con un pasaporte de estos. Oye, en el tema del juicio político, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tendría que pasar para que destituyeran de su cargo a la gobernadora? Mira, el tema del juicio político en nuestro país, la verdad es que es una figura que no funciona. Es una figura que este juicio de procedencia para eliminar esta protección constitucional es algo que está sumamente complejo. Y en palabras del propio presidente de la Comisión de Justicia, Hugo Eric Flores, quien recordemos pues es el fundador del Partido Encuentro Social, que ha sido también pues parte de los acuerdos y de las coaliciones con Morena, reconoce que traen un poquito de rezago cuando ellos iniciaron en esta legislatura. Más de 1,000 solicitudes de juicio político no han sido desahogadas por las propias comisiones de la Cámara de Diputados. Tan es así que llegan a su encargo ahora en 2024 y en un primer acuerdo de la Comisión de Justicia toman la determinación de darle prioridad a las solicitudes presentadas en esta legislatura, las cuales, en palabras del propio diputado presidente de la Comisión de Justicia, Hugo Eric Flores, señala que son más de 10. ¿Quiénes están señalados para iniciar un juicio político? Bueno, pues está Adán Augusto López, están algunos presidentes municipales, está el exministro, porque es exministro, él no es en retiro porque renunció, Arturo Saldívar, y entonces necesitan primero de que una subcomisión revise los requisitos procedimentales y luego los pongan a consideración de la Comisión de Justicia. Hay una novedad, la subcomisión no ha sido ni siquiera instalada y más de la mayoría de estos 1,000 de rezago pues están prescritos y estas 10 que van antes de la gobernadora María Eugenia Campos pues duermen el sueño de los justos, así que me parece que el tema del juicio político es meramente pirotecnia, distracción y significa en mejores términos jurídicos el petate del muerto, asustar con el petate. Vamos a suponer que en el Congreso Federal pasara. Tiene que regresarse aquí a Chihuahua, ¿no? Sí, hay un precedente ya en ese sentido, en el cual se toman las determinaciones, tiene que ponerse a consideración del Congreso del Estado, el Congreso del Estado tendrá que tomar una decisión, pero lo más preocupante de todo esto, porque como les señalo, las figuras están anticuadas, la norma no obedece a la realidad de 2026, está creado durante la idea del siglo XIX, con antecedentes en los Estados Unidos del siglo XVIII, es decir, son figuras completamente en desuso. El problema es que exista una decisión autoritaria de detener a una persona con fuero. Y esto pues, realmente ha sucedido. Está el caso del fiscal que era contra de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos, que existió una persecución, que fue, se le genera una carpeta de investigación en la Ciudad de México y es detenido aún teniendo el fuero. Por supuesto que las instancias jurídicas le dan la razón a este fiscal y después le dicen, pues bueno, tenía usted razón, ahí disculpe, pero sí estamos y debemos de estar alertas de alguna tentación autoritaria para la detención de las personas que gozan de un fuero constitucional. Por eso es que sí se debe de tomar con toda seriedad las actuaciones del gobierno federal
Y a lo mejor, aunque lo digamos en tono de risa o de anécdota, pues la falta de preparación de quienes encabezan estas instituciones puede devenir en una serie de autoritarismos que pueden tener consecuencias graves para la estabilidad política y el mantenimiento del Estado constitucional de derecho en nuestro país. Ayer platicábamos en una comida varios amigos. ¿Es posible, por la prepotencia de los legisladores de Morena, al aprobar la ley Maciosare, la llamada ley Maciosare, y el incrementar el periodo de los jueces del Poder Judicial Electoral, no se pudiera dar una desaparición de poderes, Licio? En esa prepotencia que se está manifestando ya. Mira, ojalá y no, te voy a decir por qué ojalá y no, porque la capacidad, las facultades para desaparecer los poderes de un Estado es una facultad específica de la Cámara de Senadores, en la cual tiene que iniciarse por medio de una comisión, constatar que las condiciones de gobernabilidad en el Estado son nulas, que el funcionamiento de una o varias de las instituciones del Estado no se dan. Se ha instruido estas comisiones en el caso más reciente en Oaxaca. Ustedes recordarán cuando fue tomada la capital, principalmente por los integrantes de la sección 22 de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, y la Comisión del Senado, de manera muy responsable, dijo, a ver, si hay un estado de ingobernabilidad en la capital, los edificios están tomados, sin embargo, la gobernabilidad del Estado y las funciones siguen vigentes en el resto del Estado. Entonces no hay estas condiciones. En el Estado de Chihuahua nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos produciendo, seguimos, como señalan, dándole norte a México, y de ninguna manera existen las condiciones para señalar que están dadas las condiciones para desaparecer los poderes de un Estado. Caer en esta tentación dictatorial sería realmente el acabose de la República. Javier Corral denuncia a la gobernadora y al fiscal anticorrupción por secuestro. ¿Cómo se puede constituir esos hechos como secuestro? No, mira, también es bien importante, por eso es bien importante estudiar. Es muy importante la preparación, el estudio y el análisis de la legislación penal para poder identificar cuáles son las conductas que son sancionadas por la propia ley. Recordemos que lo que motivó esta denuncia por parte del hoy senador de la República, que también pues ya nos dimos cuenta funge funciones de mensajero para pedirle al senador Insunza que pide y era licencia para poder completar los votos para las atrocidades que se aprobaron. Sí, yo con Insunza. Y luego primero dijo que sí era su amigo y luego ya después medio compa y a veces ya nomás dijo que conocido. Se fue desdiciendo, pero no es una novedad en el caso del exgobernador del estado que se maneja de esta manera. Y a él se le iba a ejecutar una orden de aprehensión que fue formulada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que fue otorgada por un juez que se cumple con los requerimientos para informar al gobierno de la Ciudad de México de la participación de agentes de la Fiscalía para darle cumplimiento a esta orden, y que él, curiosamente y coincidentemente, pues le habla a este fiscal improvisado que en aquel entonces no estaba todavía titulado, y es el que sale en su defensa en este restaurante. Esa situación... En el Gin Gin, ya no va Pepe al Gin Gin, desde esa vez. Sí. Pero a lo mejor sí, depende. Sí. Si tienes una orden de aprehensión, pues a lo mejor es un lugar de impunidad. Nomás necesito Bugarín enseguida de mí para que... Y necesitas también el teléfono de estas personas recién egresadas, estudiantes de Derecho. Y eso fue lo que motivó la actuación para la ejecución de una orden de aprehensión. Entonces es una cuestión verdaderamente de locura. Y ahí sí se respetó el fuero, ¿no?
¿No tenía? No tenía. Todavía Corral no era senador. entraba Por 3 eso. días. Sí, le faltaban. Entonces lo que hicieron Era electo. fue protegerlo mientras tenía la El fuero. protección del fuero. O sea, realmente ahí no estaba actuando la Fiscalía Anticorrupción conforme a derecho para ejecutarle una orden de aprehensión a Javier Corral sin que tuviera fuero. No tenía todo. Por eso es que este aparato gubernamental que se trasladó de la Ciudad de México hoy a la Fiscalía General de la República, pues es el que le otorga estas condiciones de impunidad. Y ahí Javier estuvo... Corral entonces si se escuda en el fuero sobre una orden de aprehensión. Y al discurso de las pruebas, pues tan había pruebas y existen las pruebas que está vigente esa orden de aprehensión esperando a que Javier Corral... Que hay prófugos, ¿no? Colaboradores de su gobierno, prófugos, ¿no? Sí, sabemos que por los medios de comunicación, pues que están sustraídos de la acción de la justicia diversos colaboradores de la administración de Javier Corral, quien pues ahora pues disfruta precisamente de esta condición del fuero, que es sumamente cuestionable que una persona con una orden de aprehensión pues se escude en esto y tenga un doble discurso, pero pues tampoco es... El otro tema, porque se nos va el tiempo, la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya. El 29 de abril el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusó formalmente a él y a otros 9 funcionarios de tener ligas con el cártel de Sinaloa, narcotráfico y posesión ilegal de armas. ¿Qué implicaciones tiene para el sistema federal mexicano esta acusación de un gobernador en funciones? ¿Y cómo están jugando ahí con los tiempos, los términos y con las relaciones internacionales? Y luego ya se abrió la mesa ahora sí pública del TEMEC. Entonces, ¿cómo juega todo esto, doctor? A mí me parece que estamos ante una situación inédita en la cual existe una acusación formal. ¿Y por qué digo formal? Porque no es una ocurrencia, no es que nos hayamos enterado por parte del New York Times o del Los Angeles Times o del Washington Post, no, de ninguna manera. Fue una comunicación de un gobierno hacia el Estado mexicano para decirle que hay una investigación que fue llevada ante un tribunal. Un gran jurado. Participan entonces un gran jurado en el cual deciden que sí existen los elementos suficientes para llevar a juicio a una persona. Sin embargo... ¿Qué nos supone que es una oficinita? No, de ninguna manera es una oficinita, o al menos si es una oficinita, es una oficinita muy influyente, ya que precisamente requerimientos de esta misma oficina han tenido como consecuencia que el gobierno mexicano haya entregado sin juicios previos, sin haberle cumplido a sus connacionales la capacidad de defenderse ante un requerimiento que suman en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum más de 90 personas que los sacaron de sus celdas y los entregaron a Estados Unidos. Ellos no necesitaron de pruebas, para el gobierno mexicano no hubo la capacidad de darles y brindarles las mínimas garantías procesales para que ante un juzgado federal se defendieran ante esta solicitud de extradición. Ellos no fueron extraditados, ellos fueron entregados por el gobierno mexicano y ahora, en el caso del gobernador Rocha Moya y de los 8 restantes, que por cierto, 2 ya fueron a entregar las pruebas que reclamaba la presidencia de la República, pues fueron a entregarlas a pie a los puentes internacionales, ya están entonces contribuyendo a fortalecer esta acusación y el gobierno mexicano tiene que atender la solicitud de detención para fines de extradición. No estamos diciendo que actúen como han acostumbrado, violando la ley, de ninguna manera. El gobierno mexicano tiene que atender la solicitud del gobierno norteamericano y someter ante una autoridad judicial federal a Rocha Moya y los 5 restantes para que entonces el juzgado federal defina si existen las condiciones para que un nacional sea entregado a ser juzgado en otro país. Esto es lo que le estamos pidiendo. Es el caso inverso de Duarte, ¿no? Que pasó exactamente lo mismo, ¿no? El caso del gobernador César Duarte solicitaron una orden de aprehensión. De detención precautoria, ¿no? Primero.
una orden de aprehensión primero de autoridades del estado de Chihuahua, de las autoridades judiciales, se pone del conocimiento de la Fiscalía General de la República, después de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes le solicitan al gobierno norteamericano su detención para fines de extradición. Recordemos que durante meses, ante una corte federal, el gobernador César Duarte tuvo la posibilidad de defenderse, pierde su juicio, entonces es entregado por el gobierno norteamericano a las autoridades mexicanas y posteriormente trasladados, porque es un asunto de competencia local, al Poder Judicial del estado de Chihuahua. Ese mismo caminito que vimos con César Duarte es lo mismo que hace el gobierno norteamericano, solicita al estado mexicano, y aquí con una diferencia. Es ya responsabilidad no de un gobierno local, es responsabilidad del gobierno federal detener a Rubén Rocha Moya para presentarlo ante un juzgado y entonces tenga la capacidad de defenderse para ver si es extraditado o no. ¿Qué es lo que lastima? ¿Qué es lo que duele? Que desde el Poder Ejecutivo Federal, pues, tengan diversas varas para medir si la aplicación o no de la justicia. Y esto lo único que hace es debilitar el Estado constitucional. Es decir, todo esto va generando grietas en la credibilidad de nuestro país y sin duda una percepción de impunidad. Estamos llegando al final del programa, Pepe. ¿Cómo lo cierras? No, ¿Con qué te quedas? Realmente, como mencionó nuestro amigo al principio, todas estas cuestiones que han pasado es un parteaguas en lo político y en lo jurídico, ¿no? La verdad que estamos viviendo tiempos nuevos, se está activando mucho la cuestión política en ambos lados y sí está sorprendente todas las aberraciones ilegales que se están haciendo, como la recién aprobada ley antes de que cumpliera un año, la volvieron a someter. ¿no? Estamos viviendo tiempos inauditos en todos sentidos, en que ya no hay nada de pulcritud, ¿no?, en los procesos. Doctor Adrián Jáquez, gracias por su presencia esta mañana. Cierre. A mí me parece, ¿Qué sigue? A mí me parece que es muy importante el análisis que hagamos a la luz de la Constitución, del respeto a la Constitución, del respeto a las leyes. Lo que estamos viviendo en el estado de Chihuahua y la persecución hacia nuestra gobernadora María Eugenia Campos Galván no debe de ser ni debe de pensarse que es una defensa sobre una persona. Estamos, me parece, indignados y tenemos que tener la convicción de defensa del Estado federal, de la posibilidad de que las autoridades electas por los chihuahuenses no sean objeto de persecución. No se trata solamente de defender a una persona o una figura o una ideología. Me parece que aquí cabemos todos quienes estamos convencidos de la defensa del Estado de Derecho. Y sí retomo las palabras de nuestra gobernadora: chin chin el que se raje, cabrones. Muy bien, nos vemos la próxima semana.